Entonces ya se obtuvo la impedancia de Thevenin, lo que sigue es obtener el voltaje de Thevenin y para obtener el voltaje de Thevenin regresamos al circuito con las fuentes de excitación y únicamente las terminales A y B sin la carga y hay que calcular el voltaje entre los puntos A y B que sería nuestro voltaje de Thevenin. Ya les había yo comentado que siempre que se quiera calcular voltaje y existan acoplamientos hay que circular o aunque no existan acoplamientos por la menor cantidad de elementos que se pueda. En este caso, si yo me voy primero por esta trayectoria, tengo un elemento, dos elementos, 3, 4 y 5, ya llegué al punto B. Si vuelvo a irme por esta trayectoria que sería un elemento, 2, pero ahora ya no voy a ir hacia abajo, sino a la derecha sería 3, después hacia abajo porque si no llego al punto A, 4, 5, 6, 7 elementos son más que los 5 que tengo originalmente, ese camino lo despreciamos. Entonces ahora seguimos por aquí, sería primero continuar un elemento, 2, 3, 4, 5, 6, es más que el primero que eran 5, también no lo consideramos. Y ahora vamos por la otra trayectoria que nos queda que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son más elementos que la primera que son 5, entonces vamos a obtener el voltaje a través de la primera trayectoria que es pasar por la fuente de 50, la impedancia 1, la impedancia 6, la fuente de 40 volts y la impedancia 7. Son 5 elementos que son menos que cualquiera de las otras trayectorias que se escogiera. O si no fuera el caso y además tiene el menor número de acoplamientos. Aquí el único que tiene acoplamientos es la impedancia 1 y la impedancia 6, mientras que en cualquier otra trayectoria sería la 1, la 2, la 4, la 5 y la 6, la 1, la 3, la 4, la 5, y entonces tenemos mayor cantidad de acoplamientos, más trabajo. En este caso entonces vamos a escoger la trayectoria que tiene menos elementos y menos acoplamientos. Y si seguimos eso, el voltaje de Thevenin empieza a circular por mi circuito a través del punto A, entonces voy hacia arriba. Recuerden que si tenemos fuentes de voltaje o de corriente, nos fijamos en el primer signo que tocamos, en este caso es el positivo, entonces decimos que es más 50, porque como es de voltaje, pues son más 50 volts. Continuamos con el recorrido. Recuerden que ahora no nos va a interesar la corriente de la malla, sino la corriente asignada a la impedancia. Nosotros vamos en la trayectoria hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 1, que esta es I, su índice 1, también va hacia la izquierda. Como llevan la misma dirección, consideramos su voltaje de este elemento positivo y por eso escribimos más el voltaje de la impedancia 1. Continuamos con la trayectoria, llegamos aquí, vamos hacia abajo, nos encontramos a la impedancia 6, nuestra caída de tensión la queremos en dirección hacia abajo y la corriente 6, que es la del elemento 6 asignada, también va hacia abajo, misma dirección, positiva, por eso decimos que es más el voltaje de la impedancia 6. Seguimos y aquí hay que ir ahora hacia la derecha y nos encontramos una fuente de voltaje, ubicamos qué signo nos encontramos primero, es el negativo, por eso es que decimos menos 40 volts, que es el valor de la fuente. Continuamos con la trayectoria y nos encontramos a la impedancia 7, la caída de tensión está dirigida hacia la derecha para llegar al punto B, y la corriente 7, que es la del elemento de la impedancia 7, también va hacia la derecha, misma dirección, por eso escribimos más el voltaje de la impedancia 7. Aquí hay que analizar algo aparte, que es el hecho que esta impedancia quedó en un circuito abierto. Y si tenemos impedancias que queden en un circuito abierto, esta no, ¿por qué? Porque está en esta trayectoria cerrada que forma la malla 2 y estas están en la trayectoria cerrada que forma la malla 1, pero esta no está en ninguna trayectoria cerrada, está en una trayectoria abierta. Entonces, siempre que tengamos elementos pasivos solamente, la corriente que tiene esta impedancia vale 0, por lo tanto su voltaje también tiene que ser 0 y podemos decir que el voltaje de la impedancia 7 vale 0 porque no hay corriente en esa impedancia por estar en un circuito abierto y la corriente solo circula por trayectorias cerradas y por lo tanto si no tiene corriente tampoco va a tener voltaje. Y entonces nuestra ecuación se reduce, 50 menos 40 es igual a 10, más el voltaje de la impedancia 1 más el voltaje de la impedancia 6. Y entonces aplicamos nuestra ecuación que ya sabemos de circuitos de CA y CD, de cómo obtener el voltaje en una impedancia que tiene acoplamientos, y nos quedaría que el voltaje de la impedancia 1 va a ser igual a la impedancia 1 por su corriente 1, más la impedancia 1,2, que es la mutua, por la corriente 2, que es esta, más la impedancia 1,3, que es la mutua también, por la corriente 3, que es la que está aquí. Ya no tiene más acoplamientos la 1, por eso es que únicamente
son la 1.2 y la 1.3. Y entonces ahora analizamos cómo obtener el voltaje de la impedancia 6. Tenemos a la impedancia 6 y decimos que el voltaje de la impedancia 6, como tiene acoplamiento, sería primero la impedancia 6 por la corriente 6, que esta es su corriente, la del elemento 6. Vemos que tiene un acoplamiento y entonces sería más la impedancia 6,5 por la corriente 5, que es la de este elemento. Y entonces lo que hay que hacer ahora es establecer cómo vamos a obtener cada una de estas corrientes, porque en realidad nosotros vamos a aplicar el método de mallas y vamos a obtener la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. Habría que determinar o establecer cuánto vale la corriente de la impedancia 1, la corriente de la impedancia 2, la corriente de la impedancia 3, que son estas, la corriente de la impedancia 6 y la corriente de la impedancia 5, que son las que vamos a usar. Y entonces vemos, esta es la corriente de la impedancia 1 y analizamos cuántas corrientes de malla circulan por esta, nada más uno, la de la impedancia 2. La impedancia 1 va, la corriente de la impedancia 1 va hacia la izquierda y la corriente de la malla 2, cuando pasa por ella, por la impedancia 1 va hacia la derecha, sentidos contrarios, entonces decimos que la corriente de la impedancia 1 es igual a menos la corriente de la malla. Queremos a la impedancia 1, por eso el signo negativo se lo asignamos a la corriente de la malla. Y ahora vamos con con la corriente de la impedancia 2, ubicamos a la corriente de la impedancia 2, que es esta. Analizamos cuántas corrientes de malla circulan en ella, en este caso se puede ver que es la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. Hacemos su recorrido y la corriente de la malla 1, cuando pasa por la impedancia 2, va hacia la izquierda, mientras que la corriente que queremos calcular, que es la 2, va hacia la derecha, entonces decimos que es menos la corriente de la malla 1. Ahora analizamos la corriente de la malla 2, va hacia la izquierda cuando pasa por la impedancia 2, y la corriente 2, que es la que queremos, va hacia la derecha, entonces decimos que es menos la corriente de la malla 1, menos la corriente de la malla 2. Se van a sumar, pero con signos negativos. Y ahora vamos con la corriente de la impedancia 3, ubicamos a la corriente de la impedancia 3, que es I su índice 3, que es esta. Analizamos cuántas corrientes de malla circulan por ella y solo es la corriente de la malla 2. Y verificamos cómo son los sentidos. La corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 3 va hacia la izquierda y la corriente que queremos que es I3 también va hacia la izquierda, misma dirección. Entonces la corriente de la impedancia 3 es igual a la corriente de la malla 2. Ahora nos faltaría la corriente 5, que es la de la impedancia 5, la ubicamos, vemos cuántas corrientes de malla circulan a través de ella y solo es una, la corriente de la malla 1. Analizamos los sentidos, la corriente de la malla 1 cuando pasa por la impedancia 5 va hacia arriba y la corriente que queremos que es I su índice 5 va hacia abajo, sentidos contrarios, por eso escribimos que I su índice 5 es igual a menos la corriente de la malla 1. Vamos con la última corriente, que es la de la impedancia 6, que es I su índice 6, es esta, la ubicamos. La recorremos con la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 1 cuando pasa por la impedancia 6 va hacia abajo y la corriente que queremos calcular, que es la corriente 6, también va hacia abajo, misma dirección. Por eso decimos que la corriente de la impedancia 6 es igual a la corriente de la malla 1. Vamos ahora a determinar el valor de las impedancias propias y mutuas. En este caso recuerden que tenemos solo dos mallas porque esto está abierto, ya que quitamos la impedancia 8, que era la carga. Y calculamos la impedancia propia de la malla 1, esta es la malla 1, identificamos los elementos pasivos que forman la malla 1 y son 1, 2, 3, 4, lo sumamos, sería Z2 más la impedancia 2 más la impedancia 4 más la impedancia 5 más la impedancia 6. Observamos o vemos si entre esos elementos que forman la malla 1 hay acoplamientos y si lo tenemos, tenemos el 2, 4, 4, 5 y 5, 6. Entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, analizamos primero el 2, 4 y recorremos la corriente de la malla 1 cuando pasa por la impedancia 4, va hacia arriba y su corriente va hacia abajo, sentidos contrarios negativos. Continuamos y la corriente de la malla 1 cuando pasa por la impedancia 2 va hacia la izquierda y la corriente de la impedancia 2 va hacia la derecha, sentidos contrarios negativos, menos por menos nos queda más la impedancia mutua 2, 4. Vamos con la 4, 5. La corriente de la malla cuando pasa por la impedancia 5 va hacia arriba y la corriente asignada va hacia abajo, sentidos contrarios negativos. La corriente de la malla cuando pasa por la impedancia 4 va hacia arriba y la corriente asignada a la impedancia 4 va hacia abajo, sentidos contrarios negativos. Menos por menos nos da más la impedancia mutua 4, 5. Y por último, la impedancia 5, 6. Recorremos la corriente de la malla con respecto a la
cuando pasa por la impedancia 5 va hacia arriba y la corriente asignada en la impedancia 5 va hacia abajo, sentidos contrarios negativos. Continuamos con la trayectoria y la corriente de la malla 1 va hacia abajo cuando pasa por la impedancia 5 y la corriente asignada por la impedancia 6, perdón, y la corriente asignada a la impedancia 6 también va hacia abajo, mismo sentido positivo. Entonces, menos por más nos da menos la impedancia mutua 5, 6. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda que la impedancia propia de la malla 1 es igual a 20 más 54i, son ohms. Ubicamos a la malla 2, analizamos cuántos elementos pasivos la forman y tenemos que es 3, 1, 2 y 3. Lo sumamos, sería la impedancia 1 más la impedancia 2 más la impedancia 3. Analizamos si entre ellos hay acoplamientos, si los hay, entonces escribimos más dos veces, abrimos un paréntesis y en este caso empezamos con el 1, 2. Corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 1 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 1 va hacia la izquierda, negativo. Continuamos con la trayectoria y la corriente de la malla cuando pasa por la impedancia 2 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia la derecha, negativo. Menos por menos nos queda más la impedancia mutua 1, 2. Vamos a analizar ahora el acoplamiento 1, 3, corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 1 va hacia la derecha y su corriente asignada hacia la izquierda, sentidos contrarios, negativo. Continuamos con la trayectoria de la corriente de la malla 2 y al pasar por la impedancia 3 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 3 también va hacia la izquierda, mismo sentido negativo, positivo, perdón, menos por más nos da menos la impedancia mutua 1, 3. Y por último la 2, 3, corriente de la malla cuando pasa por la impedancia 3 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 3 también va hacia la izquierda, es positiva. Continuamos con la corriente de la malla y cuando pasa por la impedancia 2 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia la derecha, sentidos contrario negativo, más por menos nos da menos la impedancia mutua 2, 3. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda que es 15 ohms el resultado. Y por último, impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Ubicamos la malla 1, ubicamos la malla 2, vemos qué elemento quedó físicamente conectado o elementos entre la malla 1 y 2, en este caso nada más en la impedancia 2. La recorremos con la corriente de la malla 1 y de la malla 2. La corriente de la malla 1 cuando pasa por la impedancia 2 va hacia la izquierda y la corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 2 también va hacia la izquierda. Llevan la misma dirección las corrientes de malla. La consideramos positiva. Como nada más tenemos uno, no tenemos el dos veces. Y entonces ubicamos si existen acoplamientos en los cuales yo puedo decir que la corriente de la malla 1 pasa por uno de los elementos que están acoplados y la corriente de la malla 2 puede circular por el otro elemento que yo digo que está acoplado. En este caso tenemos 4 acoplamientos que sería el 1, 2, 2, 3, 2, 4 y 3, 4 nada más. Empezamos con el 1, 2. La corriente de la malla 2 no tiene problema para circular tanto por la impedancia 1 y por la impedancia 2, pero la corriente de la malla 1 solo puede circular por la impedancia 2. Entonces, corriente de la malla 1 cuando pasa por la impedancia 2 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia la derecha, sentidos contrarios negativos. Corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 1 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 1 va hacia la izquierda, sentidos contrarios negativos. Menos por menos nos da más la impedancia mutua 1, 2. Vamos con el 2, 3. De nuevo, la malla 2 puede circular tanto por la impedancia 2 como por la impedancia 3, pero la malla 1 solo por la impedancia 2. Entonces, así lo analizamos. Corriente de la malla 1 cuando pasa por la impedancia 2 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia la derecha, sentidos contrarios negativos. Corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 3 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 3 va hacia la izquierda, mismo sentido positivo. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 2, 3. Vamos con la 2, 4 y en este caso ahora quien no tiene problema para circular tanto por la impedancia 2 como por la 4 es la corriente de la malla 1, pero la malla 2 solo puede circular por la impedancia 2, entonces hacemos así el análisis. Corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 2 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia la derecha, sentidos contrarios negativos. Corriente de la malla 1 cuando pasa por la impedancia 4 va hacia arriba y la corriente asignada a la impedancia 4 va hacia abajo, sentidos contrarios negativos. Menos por menos nos da más la impedancia mutua 2, 4. Por último, vamos con la 3, 4 y aquí no hay problema. La corriente de la malla 1 solo puede pasar por la impedancia 4 y la corriente de la malla 2 solo puede pasar por la impedancia 3. Entonces así lo analizamos.
Corriente de la malla 1 cuando pasa por la impedancia 4 va hacia arriba y la corriente asignada a la impedancia 4 va hacia abajo, sentidos contrarios, negativo. Corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 3 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 3 también va hacia la izquierda, mismo sentido, positivo, más por menos nos queda menos la impedancia mutua 3, 4, sustituimos datos que ya los conocíamos, hacemos operaciones y nos queda 5 más i y son ohms. Ahora vamos a escribir las ecuaciones de malla y tenemos que, como son dos mallas, pues vamos a tener dos ecuaciones y la ecuación de la malla 1 me dice que es lo que vale Z11, que para nuestro caso es 20 más 54i multiplicado por la corriente de la malla 1, más lo que vale la impedancia 1,2, que para nuestro caso es 5 más i multiplicado por la corriente 2. Y se van a igualar a valores de fuentes de voltaje. Ubicamos nuestra malla 1 y vemos que tiene dos fuentes, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Las dos llevan la misma dirección que la corriente de la malla, entonces las vamos a escribir como positivas del lado derecho de la expresión. El detalle es que como esta es una fuente de voltaje, escribimos su valor, que es igual a 40 en forma rectangular. Y como esta es una fuente de corriente, no podemos escribir que es 10, decimos que es más el voltaje de la fuente de corriente. Y recuerden, cada vez que sucede eso, enumeramos ecuación en nuestra ecuación 1. La ecuación de la malla 2 es el valor de la impedancia 2,1, que es igual a la 1,2, que es 5 más i multiplicada por la corriente de la malla 1, más la impedancia 2,2, que para nuestro caso es 15, multiplicado por la corriente 2, va a ser igual a fuentes de voltaje. Ubicamos nuestra malla 2, vemos si tiene fuentes, si tiene dos, son de voltaje, entonces en este caso analizamos y se puede ver que la fuente de voltaje de 50 lleva la dirección de la corriente de la malla y la fuente de voltaje de 20 lleva dirección contraria. Por suceder eso, entonces la fuente de 50 que lleva la misma dirección es positiva, del lado derecho de mi expresión, 50, y como la fuente de 20 va en dirección contraria sería menos 20, y esta es mi expresión, mi ecuación 2. Hay una ecuación más. Aquí, por favor, atiendan un momento al pizarrón, dejen de hacer lo que estén haciendo, si es que estaban escribiendo, vean el pizarrón, porque va a haber un problema a lo mejor para ustedes en identificar que la corriente de la malla 1 es la corriente de la fuente de 10. ¿Por qué? Porque tenemos otra fuente y es de voltaje. Y podríamos suponer que las dos fuentes van a sumar sus corrientes para darme un valor y no sería 10. ¿Cómo podemos identificar fácilmente eso? Si yo usara superposición y quisiera calcular la corriente de esta malla cuando tengo la fuente de voltaje, recuerden que esta, por ser una fuente de corriente e igualarla a 0, en este momento la voy a borrar, luego la vuelvo a escribir. Tendría que sustituirla por un circuito abierto. Y al sustituir el circuito abierto, ya no hay corriente en toda esta porque ya no es una trayectoria cerrada, ya quedó abierto. Entonces, al calcular la corriente de la malla 1 vale 0. Y lo mismo pasaría para la fuente de 20 porque esto sigue siendo un circuito abierto, y lo mismo pasaría para la fuente de 50 porque esto es un circuito abierto. La única corriente de malla que tendríamos sería la de esta malla, porque siempre queda en una trayectoria cerrada, mientras que aquí, por haber un circuito abierto, la corriente de la malla 1, al menos para esta estructura, para otra estructura habría que analizar qué pasa, pero para esta va a ser 0 con las fuentes de voltaje. ¿Y qué va a suceder si al momento de que yo ya la analizo con la fuente de corriente, dejo ahora mi fuente de corriente y este es un cortocircuito? Este también es un cortocircuito y este es un cortocircuito. Ahorita imagínense estos dos. Bueno, los voy a borrar para que no tengan que imaginárselo y sí lo puedan ver. Tenemos un cortocircuito, nada más. Pues ahora sí tenemos una y dos trayectorias cerradas, en donde en una de las trayectorias, que es la corriente de la malla 1, hay una fuente de corriente. Entonces la corriente de la malla 1 es la corriente de la fuente de corriente. Por eso es que estoy escribiendo que la corriente de la malla 1 es igual a 10. Siempre hay que analizar viendo qué pasaría, y eso es lo que está sucediendo. Por eso estoy diciendo que la corriente de la malla 1, voy a regresar a las fuentes todas,
es igual a 10. Esa es la justificación que si lo analizamos a través de superposición es más fácil darse cuenta que solamente la corriente de la malla 1 es la corriente de la fuente. Porque aquí al quedar un circuito abierto, con todas las demás fuentes de voltaje no tenemos corriente en esta malla, vale 0. Entonces, por eso es que la corriente de la malla 1 es igual a 10. Una vez que ya ubicamos eso, entonces no vamos a emplear determinantes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un problema, pero podemos obtener el valor de la impedancia 2 a través de sustitución. ¿Qué hacemos? Vamos a sustituir la ecuación 3, que es J1 igual a 10, en la ecuación 2 y despejar a la corriente de la malla 2, que sería la única que nos hace falta. Y tenemos que la corriente de la malla 2 va a ser igual, en este caso 50 menos 20 nos da 30. Al multiplicar 10, que vale J1 por 5 y más I, nos queda 50 más 10I. Como ya es un término constante, lo pasamos del otro lado de la expresión, pasa con signo contrario, nos quedaría menos 50 menos 10i. Este término que está multiplicando la corriente de la malla 12, ahora lo pasamos del otro lado, si está multiplicando pasa dividiendo, por eso es entre 15, y nos queda que la corriente de la malla 2 va a ser igual a menos 1.33333 menos 0.66667i, y son amperes. Como ya tenemos la corriente de la malla 1 y ya tenemos la corriente de la malla 2, ahora lo único que hay que hacer es sustituir para obtener los valores de la corriente 1, de la corriente 2, de la corriente 3, de la corriente 4, de la corriente 5, que son las de los elementos o de mis impedancias, para sustituir en las ecuaciones de voltaje. Recuerden que hay muchas operaciones que yo no voy a hacer por cuestiones de espacio, pero tienen todos los datos para ustedes hacerlo completo en su libreta, ya se los he dicho varias veces. Entonces van a tener que hacer ustedes las sustituciones, tanto de las impedancias, que ya se tienen, como de las corrientes que están aquí. Ya se tiene a la corriente de la malla 1 y a la corriente de la malla 2, solo hay que sustituir, y después sustituir en las ecuaciones y realizar las operaciones. Entonces, eso es lo que sigue. Y lo vamos a hacer en un momento. Claro, yo voy a dar ya los resultados. Ustedes tendrán que hacer en su libreta todo el proceso para verificar si efectivamente son esos los datos que se obtienen.